Hola, ¿qué tal? Soy Silvia del Expreso Español. Si quieres aprender cómo hacer el check-in paso a paso en español, este video es para ti. ¿Eres un recepcionista hotelero, eres un estudiante de turismo o hasta un viajero que quiere entenderse con el recepcionista? Vamos a aprender vocabulario y frases esenciales paso a paso para hacer el check-in correctamente, para recibir al pasajero, para pedirle y confirmarle sus datos personales, para ofrecerle otros servicios adicionales. Entonces, si tienes dificultades para entender el español porque eres un estudiante iniciante o tal vez vas a hacer tu primer contacto con hispanohablantes, este video puedes verlo subtitulado, está subtitulado en portugués, en inglés y en francés. Y vamos a la clase de hoy. Vamos a estudiar el vocabulario y las frases esenciales por etapas, es decir, un paso a paso que está presente durante la realización de cualquier check-in hotelero. Esta etapa del check-in es muy importante porque el recepcionista comienza a establecer la primera relación de confianza con el cliente, a mostrarle la calidad del servicio hotelero. Entonces, siempre es necesario hacer un check-in de la forma, con empatía, cordialidad, con educación. Y es importante entonces que si vas a hacerlo en español, te prepares previamente. La primera etapa es la del saludo y la presentación. Siempre es bueno dar la bienvenida, decir el nombre del hotel y también el nombre del recepcionista que está realizando el check-in. Por ejemplo, bienvenidos al Hotel Mar, mi nombre es Silvia. ¿Cómo puedo ayudarlo? ¿O en qué puedo ayudar? ¿O a sus órdenes? Si en ese momento no podemos ayudarlo, yo puedo hacer la gestión de espera de esta forma. Un instante, por favor, enseguida lo atiendo. Enseguida significa inmediatamente. Estoy verificando la reserva. Un instante, por favor, voy a verificar su reserva en nuestro sistema. La segunda etapa es la identificación del cliente. Entonces, aquí preciso primero tomarle sus datos personales, después pedirle la documentación o su documentación oficial para pedirle sus datos personales. Yo puedo decirle, podría tomarle unos datos personales del pasajero, una mucho más gentil, más amable, que si digo, puedo tomarle sus datos personales. Entonces, podría tomarle sus datos personales. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su apellido? Si preciso, por ejemplo, pedirle que deletree su apellido, yo puedo decirle, o sea, deletrear el apellido, decir letra por letra su apellido porque no he comprendido bien. ¿Podría deletrear su apellido, por favor? ¿O podría deletrear su nombre, por favor? ¿Cuál es su domicilio? El domicilio, la calle, el número donde vive. ¿Cuál es su teléfono? ¿O tiene usted un teléfono para contacto? ¿Tiene un teléfono para contacto? ¿Tiene un email para contacto? Después vamos a pedirle sus documentos oficiales. ¿Podría darme su pasaporte, por favor? ¿O podría darme su carnet de identidad? En lugar de carnet de identidad, puede usar su documento de identidad. También dentro de estos procesos administrativos, puedo pedirle que complete un formulario, ¿sí? Que complete un formulario. Entonces, ¿podría completar este formulario, por favor? O puede ser que yo precise que el cliente, el huésped, el pasajero, firme algún documento. Entonces, ¿podría firmar aquí, por favor? Hay dos reglas de oro, siempre decir por favor y gracias o muchas gracias.
Y finalmente, cuando terminamos todos los procedimientos administrativos, podemos querer ofrecerle algunos servicios adicionales, un valor añadido. ¿Y cómo voy a ofrecerle estos servicios? Podemos recomendarles paseos, reservar entradas. ¿Tiene algún plan para el fin de semana? ¿Ha pensado en algo para este fin de semana? ¿Tiene planes para este fin de semana? Si es que las fechas coinciden con el fin de semana. Podemos sustituir fin de semana por su estadía. ¿Tiene planes para hacer algo durante su estadía en el hotel? Podemos ofrecerle o recomendarle algunos paseos por la ciudad. O nosotros podemos encargarnos de reservarle entradas para el partido de fútbol o comprarle entradas para la pieza de teatro. Tenemos algunas recomendaciones interesantes de paseos para hacer en la ciudad. Y de esa manera le mostramos un interés genuino, ¿sí?, por una buena estadía en el hotel. Otra etapa muy importante es ponerse a disposición del cliente, ofrecerle una ayuda adicional. Por ejemplo, estamos a disposición para lo que crea necesario o se le ofrece algo más. ¿Hay algo más en que podamos ayudarlo o ayudarle? Y finalmente, la despedida, que siempre tiene que ser hecha de forma cordial, ¿sí? ¿Cómo podemos despedirnos cordialmente? Le agradecemos mucho la confianza, le deseamos una excelente estadía. Con estas frases vas a poder hacer tu check-in sin pasar por apuros, por problemas. Y también quiero que veas ahora en un video animado una situación en contexto. Buenos días, bienvenida al Hotel Expreso. ¿Puedo ayudarla? Buenos días, tengo una reserva. ¿A nombre de quién? Soy Patricia Pérez. ¿Puede completar este formulario y darme su identidad, por favor? Sí, claro. ¿Qué tipo de habitación desea? Una habitación individual con baño privado y vista al mar. Lo siento, pero no tenemos disponible una habitación con vista al mar. ¿Cómo es posible? Yo reservé una habitación con vista al mar. Tenemos disponibles habitaciones individuales con baño privado, servicio de televisión y el desayuno está incluido. Me gustaría hablar con el gerente. ¿Tiene usted el libro de reclamos y sugerencias? Sí, señora. Le pedimos disculpas por el trastorno. Si lo desea, podemos cambiarla a una habitación con vista al mar a partir de las 18 horas. ¿Cuántos días va a permanecer en el hotel? 5 días, 4 noches. ¿Cuánto cuesta la habitación? Son 7.000 pesos. ¿Cuál es la forma de pago? Con tarjeta de crédito. Muy bien, aquí está su tarjeta. ¿Dónde queda mi habitación? El conserje la acompañará y va a llevarle la maleta. Y listo, como acabamos de ver en esta situación real, un protocolo de check-in bien hecho, ¿sí?, con educación, con empatía, con las palabras y las frases claves, cambia por completo la experiencia del cliente, del huésped, desde el primer momento. Entonces, sé que son muchas frases, mucho vocabulario para aprender, detalles para recordar, pero para que siempre tengas a mano este vocabulario, he preparado una infografía. Esta infografía puedes bajarla de forma gratuita
con este paso a paso, con estas frases claves. Y también para descargarla solo tienes que clicar en el link de la descripción de este video y en el primer comentario fijado. Eso te llevará directamente a mi blog donde puedes ver la clase completa con el script, con las frases que hemos analizado y descargar la infografía. Si te sirvió el video, no olvides de darle un me gusta, de suscribirte al canal, de compartirlo con otras personas que también puedan favorecerse con el material. Muchas gracias por acompañarme en la clase de hoy. Te deseo mucho éxito con el español y nos vemos en la próxima clase en video. Chao, chao.